Los Nahuales presentan leyendas, historias que no te puedes perder. Les gustaría que nos fuéramos introduciendo en un mundo lleno de magia y fantasía, y donde también es normal que nos cosan botones en los ojos, para tener una mirada un poco más objetiva de la historia que les traigo el día de hoy. Me imagino que ya con esto se dieron cuenta. Botones, ojos, nos lleva inmediatamente a la historia de Coraline, una película que en su momento, bueno, yo que soy fanática de ese tipo de cine, me dejó completamente complacida. Pero ¿de dónde surgen estas historias? ¿Dónde viene la creatividad para todo esto? Bueno, recordarán que les comenté que les iba a estar trayendo historias de muñecos que tenían algunos significados importantes. Y en esta película vemos efectivamente a una muñeca que se parece muchísimo a su dueña, a Coraline, y que a través de esta muñeca se puede ver la vida de las personas. ¿Verdad? Fantasía. Coraline es un libro, a mi parecer, precioso. La persona que nos trae esta fantástica historia, Neil Gaiman, es realmente cautivadora su manera de expresarnos cómo visualizó esta historia. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde surge Coraline? Es algo que yo creo que te va a impactar. Así que, ¿qué te parece si me acompañas a conocer la verdadera historia de Coraline y un enigma secreto? Acompáñame. Hace muchísimos años, precisamente en el pueblo de Cannesville, en Reino Unido, surgió un incendio que devastó a una pequeña granja que se encontraba a las afueras de este pueblecito. La terminó por completo, desde los cimientos. Vivía muy cerca de esta granja que se estaba quemando una anciana, que cuando le avisaron de lo que estaba ocurriendo, salió corriendo y se metió así, entre el fuego, entre las llamas y entre sus brazos. Sacó un bulto en unas cobijitas que era su nieta, que tenía poquitos días de nacida. En esta granja estaban quedando devastadas todas las pertenencias de la familia. No quedaron ni los animales que estaban guardados. Murió la hija y el esposo de ella, de esta mujer. Y fue un acto heroico el que hizo ella: meterse entre las llamas y rescatar a su nieta. Se la llevó a su casa, pero a partir de ese día jamás permitió que nadie la pudiera visitar. Nadie pudo ver a esa niña nunca. Y por ahí dicen, y sobre todo un dicho muy mexicano: pueblo chico, infierno grande. Pues empezaron a haber muchísimas especulaciones. Muchos decían que esta mujer no dejaba ver a su nieta porque había quedado desfigurada, había quedado semiquemada, que bueno, habían pasado cosas atroces con esa niña. La gente pasaba por fuera de la casa de la mujer y escuchaba risas, escuchaba cómo la niña jugaba, cómo gritaba, cómo le llamaba a su abuela. No cabía duda de que la niña existía, pero nunca la dejaban salir. La abuela iba y venía para todos lados
y de la niña no se veía nada. Esta anciana se llamaba Coraline precisamente. Pero al no sacar a la niña, al tenerla siempre oculta, al empezar los chismes de por qué la pequeña no podía salir de la casa, esta mujer, de repente, de unos años después de rescatar a la nieta, empezó a envejecer tanto y a tener una apariencia tan siniestra que le empezaron a llamar mala madre, no solamente por su físico, sino porque la niña no salía a ningún lado. Nadie la conocía. La gente del pueblo ya había hecho cuentas y desde el accidente hasta los tiempos que en ese momento estaban viviendo, más o menos la criatura ya debería de tener 10 años. Imagínense ustedes 10 años de no salir para nada de esa casa. Nadie hacía nada, era un pueblo donde, bueno, no había realmente grandes índices de criminalidad. De hecho, el pequeño Neil junto con sus amigos podían quedarse a acampar en el campo, estar en las calles sin ningún problema, realmente un lugar muy tranquilo, y las autoridades pues se metían solamente para lo más indispensable. Así que si esta pequeñita se escuchaba sus risas, se escuchaba cómo corría por el patio de la casa de la abuela, y la gente llegaba a pensar que era porque estaba deforme, estaba quemada, algo muy grave le había pasado, pues trataban de respetar esa parte, aunque no dejaba de causar intriga. Y así fueron creciendo los niños del pueblo, escuchando la historia que existía una niña en esa casa que estaba a orillas del pueblo, pero que nadie la conocía, que nadie jamás la había visto, y los niños son curiosos. Así que, en una ocasión, planearon quedarse a acampar cerca de la casa de esta mujer. Pensaban que era una bruja, porque siempre corría a todos cuando estaban cerca de su casa. Pero bruja en el sentido de mal encarada, enojona, y siempre estaba la duda de qué pasaría con esta pequeña. ¿Por qué no la dejaba salir de la casa? Y la curiosidad en los niños iba creciendo. Así que un grupo de niños del pueblo que conocían esta historia deciden ir a acampar una noche muy cerca de la casa de esta mujer que se llamaba Coraline, y que ya en todo el pueblo, por su manera de ser, le llamaban la mala madre. Pues querían ellos acampar para aprovechar un descuido de esta mujer y poder ir a asomarse a alguna de las ventanas y poder encontrar, ver, aunque sea de lejos, a esta niña. Normalmente la gente que pasaba en algunas horas de la noche veía en los jardines de esta mujer jugar a la niña. De hecho, se dice que ahí tenía un columpio y mucha gente había visto a la pequeña columpiarse. Así que, pues de todas maneras existía la intriga, porque solo pasaba de noche, cuando no podían visualizarla bien, y esto hacía crecer más la idea de que la niña se encontraba semiquemada o lastimada. Bueno, todo lo que se decía de la pequeña que vivía en la casa de la señora Coraline. Así que, efectivamente, como los niños lo habían pensado, la mujer salió de la casa en dirección al pueblo para ir a alguna tienda a comprar algo de sus necesidades básicas. Y aprovecharon los niños para acercarse a la casa. Pero no solo eso, ya estando ahí queriéndose asomar por las ventanas y viendo que todo estaba cerrado, decidieron brincarse a la casa y a hurtadillas revisar por cada uno de los escondrijos, rincones y recámaras de esta casa. Y así lo hicieron. Obviamente tenían miedo y estaban muy asustados, no por el hecho de entrar a la casa, sino por meterse en problemas con sus papás si eran descubiertos dentro de este lugar. Pero aún así lo hicieron. Así que Neil y sus amigos entraron a revisar esto
cada recámara, cada rincón, y no se tardaron mucho en encontrar la recámara de la niña, que efectivamente sí existía ahí. Abrieron la puerta, pero quedaron asombrados, porque como les dije antes, esta niña ya debería de haber tenido 10 años de edad, al menos. Y en lugar de eso, se encontraron con un cuarto, como el de un bebé, con cosas de bebé, adornos de bebé, juguetes de bebé y una cuna. Y cuando se acercaron a la cuna, el primero de los chicos que lo hizo pegó un grito espeluznante, completamente aterrador, un grito que obviamente los hubiera descubierto en el momento, pero no les importó y se echaron a correr todos, porque lo que encontraron en esa cuna no fue un bebé, no fue una niña, fue un pedazo de carne carbonizada de ese incendio en el que había perecido esta pequeña. Y no solo eso, en lo que podría ser su rostro, encontraron cosidos en la carita de la pequeña, en lugar de ojos, botones y unas costuras mal hechas para simular la boca, la nariz y los oídos. Los niños quedaron completamente petrificados. Salieron corriendo del lugar inmediatamente para llegar con sus padres y avisar con lo que se habían encontrado. Obviamente a la mañana siguiente las autoridades ya estaban en la casa de Coraline para revisar de arriba abajo este lugar. La aprendieron y lo que más miedo les dio cuando revisaron esa casa fue que había un cuarto completo con libros detallados, escritos a mano, donde venía la información de cada niño que vivía en ese poblado. Su edad, su color de cabello, sus gustos, sus juegos. Bueno, parecía que los hubiera estado observando a cada uno muy detenidamente. En otro de los cuartos de esta casa se encontraron objetos de brujería, objetos que parecía que se usaban constantemente. Y lo más aterrador es que llevaron para revisar en este lugar lo que en la época tenían y encontraron un descubrimiento que a cualquiera le erizaría la piel. Encontraron sepultado debajo de la casa el cuerpo de una pequeña niña que tenía poco tiempo de haber sido separada de su hogar. Se decía que estaba perdida, nadie podía encontrarla. Y encontraron allí ese pequeño cuerpecillo. Cuando esta mujer es llevada a las autoridades, lo único que dice y pregunta constantemente es sobre una muñeca de tela que habían encontrado en el jardín de esta casa. No preguntaba por el pedazo carbonizado con los ojos de botón y todas las costuras para formarle un rostro. No, ella preguntaba por la muñeca que estaba en el jardín. Y esta muñeca, ella decía que tenía el alma de su nieta adentro, que la había logrado traer a la vida por medio de varios hechizos y maleficios de brujería, y que el alma de su nieta se encontraba escondida adentro de esta muñeca. Pareciera que toda la información de los niños del lugar la tenía ahí para haber buscado a la pequeña personita especial que a partir de ese momento, en los conjuros y rituales que ella pensaba llevar a cabo, tomaría la forma de su nieta, entraría el alma de su nieta, pero mientras el alma de esa niña estaba en la muñeca. Esa muñeca era la que en las noches escuchaban reír, gritar, correr y jugar en los columpios que se encontraban afuera de la casa. Pues no hubo más que declarar a la mujer como culpable y la encerraron en un psiquiátrico. Ahí
quedó hasta sus últimos días preguntando todo el tiempo por la muñeca. Al día de hoy, en lo que en algún momento fue la casa de Coraline, pues hay un multifamiliar donde la gente que vive hasta el día de hoy en ese lugar dicen que por los pasillos y por los jardines de ese lugar va vagando el alma de Coraline y el alma de su nieta. Así que hay un trasfondo mucho más especial en esta historia y en la película que hemos visto. Efectivamente, como en la gran mayoría, es sacada de un caso real. Los invito a que me sigan acompañando, a que le den like, a que nos compartan a los nahuales para que cada día lleguemos más lejos y podamos seguir trayéndoles historias súper interesantes. Así que, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima y dulce luna.